veis la televisión en español, ¿no? Entonces algo sabéis. ¿Me entendéis bien? ¿Sí? Todos lo entienden bien. Vale. Desde hace unos días yo trabajo en la construcción, soy topógrafo y me cambian de una obra a otra, cuando terminamos una obra y a otra, y siempre tengo compañeros nuevos. Y en esta última obra que estoy, desde hace una semana, casi todos los compañeros son musulmanes, son marroquíes musulmanes. Y uno de ellos se ha enterado que soy pastor de la iglesia, y él es el jefe y viene a por mí, viene todos los días. Estás engañado, tienes que leer el Corán, porque el Corán es lo último que Dios ha hablado, porque Jesús está bien, porque Jesús también lo envió Dios, pero luego envió a Mahoma, y tienes que leer el Corán porque estás engañado, que Jesús no es el Hijo de Dios. Y me empieza a decir, y está todo el rato así hablándome, y yo le escucho, no le digo nada, escuchándole, le sonrío. Y al rato le digo, ¿el Corán dice que hay que amar a los enemigos? Me dice, creo que no. ¿Y que hay que bendecir a los que nos maldicen? Dice, creo que eso tampoco lo dice. Digo, pues entonces me quedo con lo que es mejor, que es lo que dijo Jesús. Porque, y me dice, pero si es que la Biblia no está bien, y pero yo es que de la Biblia aprendo para mi vida. Yo de la Biblia, de lo bueno que viene en la Biblia y de lo malo aprendo para vivir yo. Y me dice, no, y había otro al lado, que este no era musulmán, y este dice, no, pero la Biblia la escribieron los curas para engañarnos y sacarnos el dinero. Digo, madre mía, estoy rodeado de los curas, y yo digo, pero si los curas no existían en ese tiempo. La Biblia no la escribieron los curas. La Biblia se empezó a escribir hace 4.000 años y los curas no existía la Iglesia Católica. Ni siquiera cuando se terminó de escribir la Biblia existía la Iglesia Católica. O sea que los curas no tienen nada que ver con esto. Es más, no dejaban que se viera. Es más, no querían. En España se permitió leer la Biblia y venderla, que la podían tener en las casas, en 1967. El año que Jerusalén fue liberada de los mordanos. Hasta ese año estaba prohibida, no podías tener una Biblia en tu casa. Empezaron los de Salvat. Si alguno de vosotros tendréis la Biblia esa grande que vendían, la vendían por las casas, Salvat ediciones, vendían una Biblia buenísima. No conozco casa en España de aquellos años que no la tuvieron. Todos compraban una Biblia, de adorno, pero la teníamos, de adorno. No era para leerla, tenía unas fotos, unos dibujos muy bonitos y nada más. Ha puesto un versículo, Jorge, que dice que Jesús hacía todo lo que agrada al Padre. Aquí hay un versículo, que era de lo que yo iba a compartir, que dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Jesús vino a agradar al Padre en todo, pero David, uno de los héroes de la historia seguramente, de vez en cuando hacía cosas desagradables para Dios. Y bueno, a mí después de leer lo que hizo, poner solo desagradable, me parece muy generoso el que escribió esto. David dice en 2 de Samuel 11, mira, yo aprendo de la Biblia, como decía antes, de lo bueno y aprendo de lo malo. Y trato de buscar por qué una persona como David, con un corazón como el de Dios, amigo de Dios, ha llegado a hacer esto que hizo, que fue terrible. En 2 de Samuel 11 cuenta la historia que estaba David en el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea, había un tiempo que parece, no sé qué tiempo sería, en primavera, no sé qué tiempo es. ¿Qué tiempo salen los reyes a la guerra? Primavera, ¿no? No sé qué tiempo salen los reyes a la guerra. Pero nosotros somos, dice la Biblia, reyes y sacerdotes, reinas y sacerdotisas. No dice eso, pero lo digo yo por quedar bien políticamente. Reyes y reinas.
sacerdotes y sacerdotisas. Eso somos. Entonces, hay un tiempo en el que los reyes y las reinas salimos a la guerra. ¿Hay algún tiempo en el que no estés en guerra? Bueno, pues aquí parece que había un tiempo. Pero que el rey David, en ese tiempo que tenía que salir a la guerra, no salió. Y ya empiezan las cosas a torcerse. ¿Por qué no salió el rey David? Pues yo creo que algo ya le había pasado antes. O sea, para que el rey David dejara de hacer lo que tenía que hacer, no fue que un día se levantó y dijo, no voy a hacerlo hoy, sino que ya algo había estado pasando antes para que llegara a hacer eso. Entonces se quedó en Jerusalén, y bueno, ¿qué hace uno en Jerusalén cuando todos los soldados están, soy el jefe de los soldados, no tengo soldados, y están todos guerreando por ahí? Pues nada, pasear a la hora de la siesta. Y me paseo por los jardines, y allí, oh sorpresa, me encuentro a Betsabé bañándose, una mujer muy hermosa, y el rey David, como no estaba guerreando, pues no tenía otra cosa que hacer. Se quedó mirándola. Y poco a poco se va liando una cosa que termina diciendo que fue desagradable. Adulterio, asesinato, mentiras, traiciones, ocurre de todo en ese periodo. ¿Cómo el rey David, siendo quien es, llega a hacer eso? Esto es lo que a mí me pone las antenas así. Un encargado dice que se nos ponen las orejas de punta, como los perros de Besetán. Eso es lo que a mí me llama la atención. El rey David no se levantó una mañana y dijo, voy a liarla. Pero algo le estaba ocurriendo en su vida, algo hacía ya tiempo que le lleva a hacer eso y no se da cuenta de lo que está haciendo. Algo que era desagradable para Dios. ¿Os imagináis en los tiempos atrás el rey David pensando voy a hacer algo desagradable para Dios? Si vivía para Dios, si se enardecía por las cosas de Dios, si cuando vio al Goliat aquel, él dice que se enardecía, le ardía la sangre, porque estaba metiéndose con los ejércitos del Dios vivo. O sea, era impensable. Entonces eso me hace a mí pensar, ¿puedo yo llegar a ser como cristiano, a hacer algo que sea desagradable a Dios? Y además a lo bestia. Claro, en cuanto dejo las cosas, en cuanto dejo los asuntos del Padre, me puede pasar. En el Salmo 51, del 10 al 13, porque David estaba notando algo que le estaba pasando. No lo busqué, pero hay otro versículo en otro salmo que dice, y mientras callé, se secaban mis huesos. Mientras callé. Porque, no sé dónde está eso, pero viene en la Biblia, Cuando callamos, cuando hacemos algo que no está bien, ¿quién ha apagado el aire? Por cierto, ¿alguien ha apagado el aire? ¿Tenéis calor o frío? Sí, tienen frío, pero las mujeres, las reinas y sacerdotisas tienen frío, pero los reyes... Bueno, me pongo el ventilador aunque sea. Sí, Francisca, tú eres de los nuestros. Sí, ahí viene, ¿no? Mientras callé se secaron mis huesos o algo así, dice. Porque cuando el rey David seguro que estaba dándose cuenta de que había cosas que no estaban bien. Y cuando te callas, cuando no haces nada por evitarlo, los huesos se te empiezan a secar. Hay enfermedades de los huesos, he leído artículos de médicos que dicen que no saben cómo han llegado, pero saben cómo se han recuperado. Y muchas veces es simplemente por perdonar a otros, al padre, a la madre, al marido, a la mujer, al que sea, por perdonar, los huesos han empezado a ir bien. Solo por eso. Por arrepentirse, por confesar los pecados,
te empieza a cambiar hasta la salud. Pues al rey David le pasaba eso. En el Salmo 51, del 10 al 13, él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No dice que el rey David tenía un corazón como el de Dios. Y le está diciendo en este momento: por favor, crea en mí un corazón limpio. Este salmo dicen que lo escribió después de toda esa historia de Betsabé. 1 año duró la historia esa. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Yo creo que el rey David hacía tiempo que no sentía la presencia de Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Dice más el salmo, es más largo, pero con esto yo creo que es suficiente para entender porque cualquiera de nosotros que estuviéramos en una situación similar, que estuviéramos cuesta abajo, podríamos empezar a notar estas cosas. El gozo de la salvación se pierde, que la intimidad con el Señor ya no es lo mismo, que vengo a su presencia. Ahí no hace mucho me decía una persona: es que no sé qué me ha pasado en los últimos tiempos, vengo y me aburro en la presencia de Dios. Es verdad que te aburres, no te aburres, te aburres. Algo te está pasando. ¿Qué creo yo que perdió el rey David? Pues estas 3 cosas que creo que son columnas. Es como si fuera una silla de 3 patas. En una silla de 2 patas te puedes sentar, pero tienes que estar guardando el equilibrio. En una de 3 patas ya te puedes sentar. Y yo creo que hay 3 cosas que el rey David perdió y que nosotros debemos cultivar. Una es la intimidad. La intimidad con Dios. El otro día leíamos de Penn Clark el Bienvenido al Desierto, en Marcos 3, 13 y 14, que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Ese es el deseo de Jesús, que los discípulos estén con Él. En ese tiempo Él eligió a 12 para que estuvieran con Él. De los muchos discípulos que había, eligió a 12. Yo creo que era por una cuestión física, pero hoy día que Jesús está en los corazones de los que le abren la puerta, es para que estemos con Él. Jesús nos llama para que estemos con Él, para que tengamos la intimidad con Él. Y Penn Clark en el libro decía, y aquí lo comentó también, que él buscaba la intimidad en muchos momentos. Se iba un fin de semana solo por ahí perdido, y otras veces se acostaba allí en el sofá y se ponía música y solamente estaba con Jesús. Y yo creo que eso es tener intimidad, pero tener intimidad también la puedo tener en el trabajo, y en medio de todo el bullicio del día puedo tener intimidad con Jesús porque Él vive dentro de mí. Y tener intimidad con Jesús es estar consciente de su presencia y de estar diciéndole: Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto que voy a hacer te agrada o te desagrada? ¿Voy a hacer las cosas que le agradan a Él o las cosas que le desagradan? Hay veces que las hacemos sin darnos cuenta, o porque nos ha fallado el dominio propio, pero nos damos cuenta enseguida. Cuando te falla el dominio propio, te das cuenta que has hecho algo desagradable a Dios, porque Él vive dentro de ti, y se nota, se constriñe el Espíritu Santo, se entristece. Pero hemos sido llamados a tener intimidad con Él. Y cuando tenemos esa intimidad, que no la perdemos, que le estamos diciendo: Señor, ¿esto te agrada? Nos lo preguntamos, ¿nos va a contestar? ¿Creéis que nos contesta? Pero muchas veces le preguntamos si esto te agrada sabiendo la respuesta. Sí. A lo mejor si eres nuevo en el Señor, pero cuando ya llevas un tiempo, el Señor te dirá: ¿para qué me preguntas? ¿O es que no lo sabes? La intimidad es una de las columnas imprescindibles en nuestra vida. Tener intimidad con Jesús, con el Espíritu Santo. La otra columna, pasión.
28, 16, 20, porque si leéis, no sé si habéis apuntado Marcos 13, 14, les dice que les llamó para que estuvieran con él, para que predicaran el Evangelio, para que sanaran a los enfermos y para que echaran fuera demonios. Esas 4 cosas son las que Jesús les llama a los discípulos. Mirad, os llamo, venid conmigo, para que estéis conmigo, para que prediques el Evangelio, para que sanes a los enfermos, no para que ores por los enfermos, para que sanes a los enfermos. Esto es un escalón que tengo que subir, Yo el otro día lo pensaba, que Jesús no me manda a orar por sanidad por los enfermos, me manda a sanar a los enfermos. Y me falta pegar esa subida, porque yo normalmente oro por los enfermos, que también dice la Biblia que oremos y que los unjamos, pero Jesús manda sanar a los enfermos, les mandó ir y sanar a los enfermos y liberar a los cautivos, echar fuera a los demonios. No sé si en Portugal hay demonios. Debe haber, porque no lo voy a decir. Aquí hay, aquí en Calpe hay demonios. Y también tenemos que saber que hay 2 ángeles por cada demonio. O sea que ganamos, por número ganamos. Y los ángeles son mejores que los demonios. Pero en Brasil había demonios también, En Brasil hay, y en Noruega, pero ahí son más tranquilos, ¿no? Pasan más frío y a ellos les gusta más el fuego, y van a pasar la eternidad. Pero nos ha llamado para estar con Él, predicar el Evangelio, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Eso es para lo que le llamó. En Mateo 28, lo que llaman aquí la Gran Comisión, cuando Jesús se despide de los discípulos, les dice: Mateo 28, 16, de los 11 discípulos, ya no estaba Judas, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Esto es para otra predicación, Algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que les dice Jesús a los discípulos. Primero les envió, los adiestró, los mandó a estar conmigo, a aprender de mí. No todos lo hicieron. Judas decidió andar en otro camino. No sabemos cuándo empezó a Judas, como al rey David, cuándo Judas empezó a desviarse. No lo sabemos, ¿no? Pero llegó un momento que se desvió de tal manera, que se apartó de Jesús de tal manera, que no supo ni siquiera encontrar la gracia del arrepentimiento. Todos le abandonaron a Jesús. De alguna manera todos le traicionaron. Pero los demás pudieron encontrar el arrepentimiento, menos Judas. En algún momento de su trayectoria con Jesús, de su estar con Jesús, se empezó a desviar y acabó así. Lo mismo que Jesús les había llamado para estar con Él, les dice: id y predicad, id y haced discípulos, bautizad, ir a las naciones. Y en Hechos 4, del 29 al 31, cuando los discípulos, los apóstoles, estaban haciendo lo que Jesús les había mandado, les llaman los líderes de aquel tiempo, los religiosos, y les impiden, y les intimidan, y les pegan, y les amenazan, para que no hagan lo que Jesús les había mandado hacer. Pero en ellos había pasión por las cosas de Dios, por las obras que el Padre había preparado para nosotros.
Y dice que cuando salen, se reúnen otra vez con los suyos, les cuentan, mirad qué alegría nos han pegado por el nombre de Jesús. Estamos gozosos, que por fin nos han pegado por Jesús. Qué alegría. Oran, soberano Señor, hacen una oración y les dicen, y ahora Señor, versículo 29, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿se podría decir con toda pasión? Hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el Señor respondió a esa oración, llenándolos a todos una vez más del Espíritu Santo. El lugar volvió a temblar y el Señor responde a la pasión. La intimidad y la pasión. Yo creo que el rey David había perdido en ese tiempo la intimidad porque se empezó a desviar poco a poco y llegas a un momento que cuando pierdes la intimidad con el Señor ya no sabes si estás andando en sus caminos o en los tuyos. Y perdió la pasión por las cosas de Dios. Y desvió su pasión hacia las cosas del mundo. Es que lo harías. Tú te apartas un poco. Y la tercera pata de la silla, la tercera columna, compromiso. El compromiso nos va a defender de muchas cosas. Ahora bien, ¿cómo es tu compromiso con el Señor? Ayer estaba leyendo un libro de un escritor que se llama Ajit Fernando, de Sri Lanka, es difícil de decir. Sri Lanka, ¿sabes dónde está? ¿India? No tengo ni idea. En Asia. Pues no debe ser muy grande país, pero este es un escritor, me llamó la atención, hay veces, que lo he dicho algunas veces, compro libros cristianos porque me llama la atención el nombre del autor. Y digo, a ver, ¿qué ha escrito alguien con un nombre así? Ajit Fernando. Es extraordinario. Se ha convertido, Ajit Fernando, se ha convertido en uno de mis escritores favoritos, este hombre. Y habla de Sri Lanka y habla del compromiso de muchos líderes cuando dice, hay gente que tiene dones, el Espíritu Santo los ha bautizado y se van a Estados Unidos, se preparan y vuelven ya preparados porque quieren ser pastores de iglesias, pero importantes y con mucha gente, y cuando están allí la iglesia no crece y son 60 o 70, pasan unos años y su compromiso se acaba. Y terminan muchos yéndose a Estados Unidos o a otros países donde puedan pastorear iglesias grandes. Porque el compromiso, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega tu compromiso? ¿Hasta dónde llega el compromiso de mi compromiso, el compromiso del rey David? ¿Hasta dónde llegaba su compromiso para hacer lo que hizo? ¿Dónde lo rompió? ¿Dónde rompió el pacto? De voy a hacer todas las cosas que a ti te agradan, Señor. ¿A dónde llega el compromiso con la iglesia? La iglesia donde Dios te ha puesto. ¿Hasta dónde va a llegar el compromiso? Hasta el día que iba a decir se me hinche la nariz, pero no sé si es correcto. ¿Cuál es el compromiso? Nosotros lo tenemos escrito allí, creo, o alguien lo ha tocado. Está todavía puesto, ¿no? ¿Alguien lo lee alguna vez? Entonces yo creo que todas las iglesias, no todas las iglesias, cada congregación tiene un compromiso, un pacto que hacemos, pero podemos romperlo. ¿Pero por qué? ¿Hasta dónde va a llegar nuestro compromiso? ¿Dónde llega nuestro compromiso con el Señor? Hasta ahí es como el eslabón más débil de una cadena. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.
Si tu compromiso con el Señor es firme, llegarás hasta el final. Mirad, todas las cartas de Apocalipsis, todas terminan diciendo al que venciere. Las 7 cartas terminan diciendo al que venciere. Al que venciere, a mí me llama o me dice que mi compromiso tiene que llegar hasta el final. ¿O no? Me puedo quedar por el camino. Eso no quiere decir que no me equivoque, que no haga, que, como decíamos antes, el dominio propio, que se te escapa, que no quiere decir que no, pero tenemos la gracia del arrepentimiento. También en las cartas de Apocalipsis todo el tiempo está diciendo arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. El Señor nos ha dado esa gracia del arrepentimiento para poder volver. Y la tenemos. No hay nada más poderoso que el arrepentimiento en nuestras vidas. Es lo que nos permite volver a estar otra vez alineados con Dios. Y nos lo deja gratis, el arrepentimiento. Lo único que nos puede apartar de Dios es la falta de arrepentimiento. Pero si te arrepientes de un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Cuando nos desprecia es porque no hay arrepentimiento. Al que venciere. ¿Y hasta dónde va a llegar nuestra lucha? Con el Señor, con nuestra congregación, hasta dónde va a llegar nuestro compromiso, con el matrimonio, hasta dónde va a llegar nuestro compromiso, con los hijos, incluso con el trabajo. Hay gente que se compromete con el trabajo hasta el Señor le dice hasta aquí y él sigue. Pero ¿hasta dónde vamos a estar comprometidos? Hasta donde decidamos estar comprometidos, ahí llegará nuestra fuerza. Pero son 3 columnas que si las cultivamos nos impedirán caer en las cosas como cayó David. Cosas que desagradan a Dios. Intimidad, pasión y compromiso. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? O no, si no estáis de acuerdo, no digáis nada. Estamos de acuerdo. Pues yo no sé cómo estáis cada uno en estas 3 columnas. Yo creo que cuando el Señor nos habla, te hace una llamada para que medites en estas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo está tu intimidad con Él? ¿Cómo está tu pasión por Él, por sus obras, por sus cosas? ¿Y cómo está tu compromiso con todo lo que hay a tu alrededor? Entonces podemos cerrar los ojos un momento. Lo de inclinar las cabezas nos sale automáticamente, ¿eh? Es decir, cerrar los ojos e inclinamos la cabeza. Lo llevamos en los genes los cristianos. Pero solo meditar, que el Espíritu Santo nos hable y que nos diga cómo estamos en esto. Espíritu Santo. Solo sé que cada vez que vuelvo, el Señor está allí esperando. Por mucho que yo anhele la intimidad con Él, la de Él hacia mí es mayor. Siempre. No lo entiendo, pero puedo sentir el anhelo que tienes hacia mí. Y quiero mejorar en eso.
estar consciente de ti cada vez más tiempo para hacer todo lo que te agrada a ti, Jesús. Y quiero ser lleno de denuedo, de pasión por tus cosas, por extender tu reino, por predicar el Evangelio, por echar fuera demonios y por sanar a los enfermos, para que tu reino se extienda, que se vean tus milagros, tus señales, tus maravillas, tus prodigios, todo lo que tu reino trae a este mundo, que sea visto. Señor, mi compromiso, sé que eres tú el que me tienes agarrado de la mano, pero no me quiero soltar. Quiero estar comprometido contigo, amar lo que tú amas también. Comprometido con mis hermanos, con la familia. Señor, quiero ser de los que perseveran y de los que vencen. Y sin tu ayuda, Espíritu Santo, es imposible para mí.